Continuamos con estas cápsulas en línea de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Les saludo desde el Centro Cultural de la Niñez Yucateca, el CECUNY. Espero que se encuentren muy bien, niños y niñas que nos ven desde sus hogares. Soy la maestra Cristina Delgado, del Taller de Rescate de Tradiciones. En cápsulas anteriores hemos hablado acerca de la gran riqueza de nuestra cultura maya y su significado. Abordamos el nombre de algunos municipios del interior del estado que tienen su nombre y significado en lengua maya, el nombre de nuestros dioses, y la tarde de hoy con este material que les traigo quiero compartirles el significado de la fauna de nuestro estado, la fauna de la península de Yucatán. Y como todos sabemos, Yucatán, la tierra del Mayab, es también conocida como la tierra del faisán y el venado, representado en estos dos animalitos. Aquí está el faisán y su nombre en lengua maya, cambul, y el venado en lengua maya, quej. Aquí están representados la tierra del faisán, cambul, y la tierra del venado, quej. Cuando hablamos de los municipios mencionamos a uno muy importante del oriente del estado, en la zona ganadera, que es Tizimín, aquí representado por el caballo, que en lengua maya se pronuncia y se escribe Tzimim. Tizimín del caballo, Tzimim. También hablamos de Timucuy, una población pequeña que está en el centro norte de nuestro estado. La tierra de la torcaza es Mucuy. Aquí la tenemos en esta figura representada también. Y aquí tenemos al zopilote o chom, que es un animal que se encuentra sobrevolando los tiraderos de basura para buscar su alimento. Aquí lo tenemos, el chom, un animal de nuestra región calurosa al que muchos le tememos. Es la serpiente o víbora, cuyo nombre en lengua maya es can. Nuestra mascota preferida, amigo de todos, el pec, aquí lo tenemos representado. Es un animal que siempre nos acompaña, que siempre está con nosotros, el pec. Otro animalito que también encontramos en los hogares es el mis o el gato, mis en lengua maya. Aquí lo tenemos. El tucán en lengua maya, coch, tucán. Este que también podría ser mascota es el tul, conejo. Tul. Es muy importante la pronunciación correcta para no incurrir en errores. Y aquí tenemos al gavilán o chuy en lengua maya, chuy. Si hablamos de los animales del mar, que viven también en los ríos, en los mares, también puede ser mascota. Son animales de diferentes colores, diferentes tamaños. Aquí tenemos al cay, pez en lengua maya, cay. El cerdo, este animal muy gracioso, muy bonito, es el quequem. Aquí lo tenemos, quequem. A quienes les gusta la fiesta brava, la fiesta de los toros, a quienes van a las corridas, aquí tenemos al huacash, un animal imponente, muy bonito, pero también muy peligroso, huacash. Tenemos también a este delicioso animal que saboreamos en diferentes festividades, es el tzo, el pavo en lengua maya, tzo. Y no menos importante por su tamaño, nos molesta a veces un poquito, el mosquito, que a veces no nos deja leer, no nos deja ver la televisión o hacer nuestra tarea, no nos deja platicar, es el coxol.
Pues damos un breve repaso. Poxol es el mosquito, el tzo, pavo, huacash, quequem, ay, chuy, tul, coch, mis, pec, can, chom, mucuy, simi, cambul y quej. Espero que les haya gustado esta cápsula. Espero que nos sigan a través de estas cápsulas en línea y saludarlos en fecha próxima. Les mando un afectuoso saludo y espero que se encuentren muy bien. Hasta pronto. Gobierno del Estado de Yucatán.